¿Cuál es la causa más frecuente de parkinsonismo secundario? Ya, esto lo hemos revisado, ¿no? La causa más frecuente de parkinsonismo son los fármacos. La hidrocefalia no tiene nada que ver acá, la hipoxia tampoco. Degeneración hepatolenticular, no, nada. No, traumatismo, no, totalmente no, no encajan, ¿no? Fármaco inducido. Varón de 42 años que presenta bradicinesia, temblor de reposo y rigidez articular, se plantea diagnóstico de Parkinson. Señale usted una de las manifestaciones de la bradicinesia. Ya. ¿Cuáles son los 3 ejes cardinales de la enfermedad de Parkinson? El primero y el más incapacitante, el más importante, la bradicinesia, porque sin ello no hay Parkinson, ¿no? Bradicinesia. ¿Qué más? Temblor en reposo, ¿no? Y rigidez. Ya. Entonces, un paciente que tiene estas 3 características tiene alta probabilidad de tener enfermedad de Parkinson. Digo alta probabilidad porque hay muchas patologías que se parecen y no necesariamente cumplen el criterio. ¿Hay un diagnóstico de certeza en Parkinson? Antes se decía que era anatomopatológico, ¿no? Actualmente es clínico, hay marcadores, pero no lo tenemos disponible, sin embargo lo tenemos que tener presente. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede la cialorrea? Vamos a ir de frente a la clave. ¿Por qué? Porque no es que el paciente produzca más saliva, no es un tema de producción, es un tema de que como hay bradicinesia, o sea, disminución en la función muscular, ese paciente no deglute. Ese paciente con Parkinson produce la misma cantidad de saliva que cualquiera de nosotros. El tema es que nosotros naturalmente y por reflejo lo deglutimos. No estamos pensando, voy a deglutir mi saliva. No, lo deglutimos naturalmente, ¿no? Y la bradicinesia se caracteriza por la lentitud de los movimientos. Tal cual la cialorrea, ese mismo paciente tiene alteración en el tránsito gastrointestinal. Son pacientes clásicamente estreñidos, ¿no? Así como les han preguntado por cialorrea, también podría haberse planteado el estreñimiento crónico, ¿no? Entonces, ese paciente está estreñido porque su alimentación es inadecuada, porque tiene problemas en su intestino primario. No, ese paciente también tiene ese problema a nivel de todo su tubo gastrointestinal por la bradicinesia. Entonces, esa es la razón del por cual la clave de la pregunta es la C, ¿ya? La depresión no es un síntoma de bradicinesia. La anosmia, peor, es sensorial. La ansiedad, tampoco. Esos dos súper alejados. Trastorno del sueño, nada tienen que ver. La anosmia es sensorial y no es anosmia necesariamente, ya es hiposmia, que es un síntoma precoz en fases tempranas, hasta 4 años antes de que un pacientito con este diagnóstico presente síntomas motores puede registrar alteraciones en la olfacción. Así que cuidado con los que no pueden oler, cuidado, ¿ya? No vayan a echarle la culpa al COVID. De los siguientes síntomas, ¿cuál es el más discapacitante? Lo acabamos de decir. ¿Cuál es, chicos? Bradicinesia. Listo. Entonces acá tenemos una ayuda, ¿no? En la enfermedad de Parkinson, ¿cuál es el neurotransmisor que se altera? ¿Cuál es? ¿Quién dijo GABA? Nadie, ¿no? Ya escuché mal. Dopamina. Listo. Entonces acá tenemos algo súper importante, ¿no? ¿Cómo es nuestro enfoque terapéutico? Miren, el punto de corte, como en la mayoría de neurodegenerativas, es 65 años, ¿no? Entonces, es un paciente que afecta o no afecta la calidad de vida. Si no afecta la calidad de vida, pues le vamos a educar, le vamos a explicar sobre qué cosa es lo que va a venir más adelante. Le vamos a explicar que Parkinson tiene síntomas motores, pero también tiene síntomas no motores, ¿no? No solamente es importante tomar levodopa para mejorar la movilidad, para caminar sin caerme tanto, no. Es importante tener en cuenta cuando digo educación y me tomo un minutito para esto, porque la visión debe ser multidisciplinaria. A un paciente con Parkinson no solamente se le lleva al neurólogo y se acabó. Ese paciente
tiene que ser evaluado por psiquiatría, tiene que ser evaluado por gastro, tiene que ser evaluado por medicina física, rehabilitación, por cabeza y cuello, etcétera. ¿Ya? Entonces, suponiendo que sí afecta la calidad de vida, manejamos el síntoma más discapacitante. En el caso del temblor, si es que fueras la única discapacidad, usamos, acá mencionan anticolinérgicos, benstropine. Podemos también considerar acá al viperideno, que es lo que tenemos, ¿no? Más a la mano. Acá lo vamos a escribir. El viperideno. Y si no fuera el caso y tiene bradicinesia o rigidez, tenemos agonista, como segunda opción y después del viperideno los agonistas dopaminérgicos como el pramipexol, ¿ya? Que tampoco está acá y lo vamos a agregar. Pramipexol. Listo. Ahora, si ese paciente sí está afectando su calidad de vida, de todas maneras, levodopa carbidopa. Recuerden que levodopa carbidopa tiene lo que se llama el periodo de luna de miel, el honeymoon, en el cual cuando yo le doy al paciente el inicio de esta terapéutica, ese paciente va a mejorar. O sea, va a venir al mes o a los 3 meses súper bien porque mejoró inmediatamente, sin embargo, esa mejoría es corta. No sabemos cuán corta puede ser en cada paciente, ¿no? Esperamos que sea lo mejor posible, pero realmente los neurólogos tratamos como que de no dar de primera línea a un paciente levodopa, porque una vez que la inicie, va a ser bien difícil que ese paciente la deje, ¿ya? Eh, Cuidado con la sobredosis, induce efectos adversos que son las discinesias, o sea, el exceso de movimientos ondulantes tipo coreicos. Eso es una sobredosis de Parkinson, perdón, de levodopa. Las alucinaciones visuales también son muy frecuentes, ¿no? Ya les conté varias veces cuál es el ejemplo que teníamos de un paciente que veía bailarinas de samba, de Río. Un señor adulto mayor, yo veo en la noche bailarinas de samba en mi cuarto, doctora. ¿Psiquiatría? No, no, no me dejan dormir. Yo les digo, cállense. Y yo cuando me voy a dormir aparecen con sus lentejuelas y sus plumas. Realmente es así. Regulamos la dosis, le dimos por ahí algunos antipsicóticos y el paciente mejoró. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clave? Ya estaba, ¿no? Dopamina. Listo. Esto de abajo lo pasamos. Fascia de máscara. ¿Por qué se llama fascia de máscara? Se llama fascia de máscara porque no tiene expresión facial, ¿no? Así como, ¿cómo se llamaba eso de los mamelucos rojos? La casa de papel, ¿no? Así, tal cual, o ahora el juego del calamar. Una máscara es inexpresiva y así es un paciente con enfermedad de Parkinson, inexpresivo. Llegan a la consulta, nosotros lo vemos, le quitamos la mascarilla y realmente tiene poca facilidad de sonreír, ¿no? Los músculos faciales podrían estar alterados. Ojo, siempre en los trastornos extrapiramidales podrían encontrarse de mayor frecuencia síntomas corporales, ¿no? Como bradicinesia. El lenguaje secundariamente puede estar alterado, pero no es una característica mandatoria. Puede como que no puede estar alterado. De hecho, esos pacientes sí se comunican con nosotros. Le preguntas, el paciente habla, a veces tiene un poco de hipofonía, pero hay otros que no pueden hablar, ¿no? Porque ya tienen un Parkinson muy descompensado. Entonces, recuerden, por favor, que en los trastornos extrapiramidales el lenguaje puede o no puede estar afectado. Entonces, la fase de máscara ya sabemos, ¿no? Es Parkinson. ¿Cuál es la característica del temblor esencial? Estamos cambiando un poquito de patología. El temblor esencial es un temblor que a diferencia del Parkinson no se presenta en reposo y tiene una característica que nos ayuda mucho a diferenciar, que es el temblor cefálico. En el Parkinson, el temblor es casi siempre brazo, pierna y no necesariamente implica temblor cefálico. En cambio, en el temblor esencial sí. ¿En dónde inicia el temblor esencial? Es la pregunta, ¿no? ¿En dónde inicia el temblor esencial? Distal, proximal, cabeza, lengua, ¿dónde inicia?
Creo que es lo único probable, ¿no? En reposo hemos dicho que no, en reposo es el Parkinson. Se asocia con Parkinson. Esto lo podría dejar, ¿no? Hay algunas bibliografías que mencionan que el temblor esencial pertenece a un esquema que se llama Spectrum Disorder, o sea que a lo largo de la evolución algunos temblores esenciales podrían migrar a Parkinson, no es tan contundente, lo dejamos ahí, pero de que se inicia en manos, sí se inicia en manos, ¿no? ¿Se asocia a lesión cerebelosa? No. ¿Se presenta en el adulto mayor? No, más bien en los adultos jóvenes. Entonces, ¿cuál es la clave? Esta, ¿no? Si tenemos dos claves posibles, marcamos obviamente la más certera. Varón de 60 años con diabetes e hipertensión, nota temblores de reposo, pero con rigidez. O sea, tiene temblor en reposo, tiene rigidez, dificultad para deambular, lentitud en el pensamiento y dificultad para el habla. Ok, dice dificultad para el habla, no dice que no puede expresarse, ¿no? Tiene dificultad para el habla. Primero, ¿cuál es el diagnóstico, chicos? Si tiene, cuando ustedes miren esto, temblor en reposo, desde ahí nomás ya van a ir orientándose hacia esta patología. Tiene rigidez de músculos y dificultad para deambular. Entonces tiene temblor en reposo y tiene bradicinesia, ¿no? Y tiene rigidez también. Tiene los tres. Ya, diagnóstico de enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es la hormona que está implicada? Ya, hemos dicho, ¿no? Dopamina. Tratamiento del temblor esencial. ¿Cuál es? ¿Será el alprazolam? No. ¿Serán los YECA? Peor. ¿Los antidepresivos tricíclicos? No tienen que ser acá. ¿Otro antidepresivo? Tampoco. Es el propanolol. Sí, el mismo del cual hablábamos en la migraña, ¿no? ¿Cuál de las siguientes manifestaciones se considera más incapacitante? Eso también lo hemos dicho en una pregunta. ¿Cuál es? Bradicinesia. ¿Cuál es el tratamiento más ¿Cuál es el tratamiento más eficaz de Parkinson? Levodopa, ¿no? Selegilina, bromocriptina, cabergolina, amantadina, son acompañantes complementarios. Se usan, todos se usan, pero el más eficaz siempre, ¿no? Sigue siendo levodopa. Varón de 60 años con dificultad para movilizarse hace un año. Presenta tremor en manos. Tremor es el sinónimo de temblor, ¿ya? El cual desaparece al realizar tareas manuales. No sonríe, está taciturno y permanece con una expresión facial fija. O sea, eso se llama facie ¿de qué? Facie de máscara, ¿no? Recuerden, la facie de máscara, la hiponimia, fase de marioneta también, la llaman. No ha perdido ninguna habilidad mental, correcto. O sea, sus funciones mentales superiores son normales. Dentro de las funciones mentales superiores, recalco el lenguaje una vez más. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tiene todo, ¿no? Es un caso que no tiene mucho eh, ahí que nos genere confusión. Daño neuronal en la sustancia negra que se encuentra a nivel de... ¿Dónde se encuentra la sustancia negra, chicos? En el mesencéfalo. No, yo escuché mal, nadie dijo protuberancia. Esto no, imposible, tronco encefálico, diencéfalo, no, fácilmente se excluye. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones son típicas de la enfermedad de Parkinson? ¿Temblor de acción? No. ¿Temblor de reposo y rigidez? Sí. ¿Rigidez y Babinski? No. ¿Mioclonías de torsión? No. ¿Amnesia de fijación y flacidez? No. Listo. Temblor de reposo. ¿Cuál de las siguientes patologías cursa con degeneración de las neuronas que se manifiesta como una combinación de temblor, rigidez, esto es bradicinesia, ¿no? Lentitud de movimientos y alteración de la marcha también. ¿A qué se refiere con alteración de la marcha? ¿Cómo se llama esa marcha? Se llama marcha parkinsoniana. ¿Cómo es esta marcha parkinsoniana, jóvenes? ¿Es una marcha con pasos largos o pasos cortos? Pasos cortos.
¿Por qué? Porque el paciente tiene mucha dificultad para moverse. Sus pasitos son chiquititos. Paréntesis, nada tiene que ver con extrapiramidales. ¿En qué les, o cómo se llama, o en qué diagnóstico pensarían ustedes si al contrario de pasos cortos, el paciente amplía la base de sustentación? ¿En dónde estaría su lesión? Cerebelo, ¿no? Ojo, pasos cortos, Parkinson. Pasos amplios, cerebelo, ¿ya? Solo para una chispita, para despertar de los movimientos extrapiramidales. Entonces ahí la clave es Parkinson, ¿no? El Alzheimer nada tiene que ver con el temblor. La ataxia cerebelosa, miren, este es el distractor. La ataxia cerebelosa más bien tiene pasos largos, ampliación de la base. Demencia senil es un diagnóstico que no existe actualmente. Antes se decía la demencia senil, el abuelito se olvida de las cosas, es por su edad. Actualmente no se utiliza el término de demencia senil. ¿Ya? Depresión son síntomas afectivos que no se mencionan. Varón de 72 años se lleva a consulta por su hija, que refiere que desde hace algunos años presenta temblor en reposo, inestabilidad y rigidez. Inestabilidad postural me hace pensar en otra cosa. Otro detallito para recordar. Un paciente con enfermedad de Parkinson tiene problemas en su postura. No se para así derechito, ¿no? Es un paciente que se para encorvadito y se describe lo que se llama el fenómeno de Pisa. ¿Recuerdan a la torre de Pisa? Italia, que está inclinadita. Así es un paciente con Parkinson. Entonces, por ahí, en lugar de inestabilidad postural, vaya a ser que le diga, se encuentra en el examen clínico el fenómeno de Pisa. ¿De qué me está hablando? Hace referencia a la mala postura y a la inclinación que tiene ese pacientito, ¿ya? Anosmia y signo de rueda dentada. La rueda dentada es un signo de rigidez. No olviden la diferencia entre rigidez y espasticidad. La rigidez se presenta como rueda dentada. Ambos al inicio están duritos. Empiezo a explorarlo y en la rigidez se observa esto, ¿no? El paciente va desacelerando su movimiento, pero y se mantiene. Sigo explorando, se mantiene. Cambio de residente, no sabe evaluar, se mantiene. Que venga el rotante, sigue esa rigidez. Viene el asistente, sigue la rigidez. En cambio, en la rueda dentada, está durito al inicio, perdón, en la espasticidad y se da el fenómeno de la navaja, ¿no? Al inicio está duro y va soltando, y luego ya está sueltita. Dejas de explorarlo y otra vez. Esa es la diferencia entre rigidez y espasticidad, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico más probable, jóvenes, en el varón de 72 años con rueda dentada? ¿Cuál? Parkinson. Ya. Varón de 60 años con diabetes e hipertensión. Tiene temblor en reposo, con rigidez, dificultad para deambular. Él tiene lentitud en el pensamiento. Miren que vimos una pregunta donde decía preservación de funciones mentales. Y en cambio él tiene lentitud en el pensamiento y tiene dificultad para el habla, ¿no? Primero, ¿cuál es el diagnóstico? Otra vez, ¿no? Parkinson. ¿Y cuál es? Dopamina. Parkinson, dopamina. Recordemos nuestro esquema que ya hemos trabajado de vía directa, vía indirecta, ¿no? Varón de 78 años tiene temblor en las manos, pero cuando levanta su taza de café, deja de temblar hasta que llega a su boca. O sea, es así. Se calma hasta que llega, ¿no? Donde nuevamente comienza a temblar. Es un temblor final. Al finalizar la acción, es lo mismo que haría si es que se empieza a peinar, ¿no? Empieza a peinar y ahí. No se puede pasar el peine. Al examen se constata bradicinesia. ¿Qué tipo de temblor es este? Entonces, ¿ese es un temblor en reposo? ¿Mm? ¿Qué dicen? Dice, para empezar, recordemos que los temblores son de reposo, es cuando el paciente no está haciendo nada, está mirando la tele y sus familiares están viéndolo como tiembla, ¿no?
y otra cosa es el temblor de acción, cuando hacemos alguna maniobra. El temblor final o de intención final, cuando hacemos una maniobra, aparentemente para y al final, ¿no? Que es justo lo que nos describe nuestro caso clínico. Entonces, el temblor cerebeloso no es así, ¿no? El temblor cerebeloso se presenta de otra manera, se presenta con otros síntomas. Hemos hablado de la marcha, hemos hablado, también recuerden que hay romber, por ejemplo, también hay coordinación segmentaria alterada, dismetría, ¿no? Índice, nariz, talón, rodillas, otra historia. ¿Será el temblor esencial? ¿Qué dicen? 78 años. Uy, no, no, ya, no, no se vio. El temblor esencial no es porque no me describen la característica que es movimiento cefálico. Dijimos que eso es muy característico en temblor esencial. Movimiento cefálico, entonces no. ¿Nervioso? ¿Qué es esto? ¿Estoy nervioso? No. Entonces, podría ser un temblor de, aquí debe decir parkinsonismo, ¿no? Parkinsoniano dice, ¿no? Debería ser parkinsoniano. ¿Por qué? Porque no cumple necesariamente o estrictamente la definición de Parkinson como temblor en reposo, rigidez bradicinesia. No es un caso ideal, no es un paciente robot, pero es algo muy parecido a ello, ¿no? ¿Cuál es la causa principal del parkinsonismo? Lo vimos en una pregunta. ¿Qué? No hay. Hola. Ya, esta es la última y hacemos un break, ¿ya? Porque creo que la atención ya está en otro lado. 47 años con movimientos involuntarios y emite sonidos inapropiados. Un grito como pato durante la conversación. Y así es una pregunta muy interesante que vamos a comentar, ¿ya? En este caso dice, varón, primero es un paciente varón, es joven, tiene 47, menor a 65 se considera joven, ¿no? Movimientos corporales involuntarios. Miren lo que me dice acá, ¿no? Movimientos involuntarios. Así nada más. No me dice nada. Movimientos involuntarios y emite sonidos inapropiados. Cuando hablamos de movimientos, cuando hablamos de movimientos, hay dos vertientes o dos posibilidades, chicos. Uno, los núcleos de la base, y dos, el lóbulo frontal. Así, a secas. Estructuras anatómicas que tienen relación con el movimiento son ambos. Si hablamos de núcleos de la base o del lóbulo frontal, en ambos casos van a ser involuntarios. ¿Ok? Ambos casos son involuntarios. La diferencia es que en núcleos de la base la variedad es un poco más amplia tal vez. Acá tenemos, por ejemplo, los temblores, que es un movimiento involuntario. Tenemos, por ejemplo, las coreas, que es un movimiento involuntario. Tenemos, por ejemplo, los balismos, que es un movimiento involuntario. Tenemos los tics, ¿no? Etcétera, etcétera. Todos son movimientos involuntarios. Recuerden que los núcleos de la base se encargan de la coordinación, de que esos movimientos voluntarios sean, perdón, de que esa vía extrapiramidal sea o tenga un objetivo. Pero como dije o como se mencionó en la clase de la fase 1, cuando el paciente desea ejercer un movimiento y los núcleos basales ya están preparados, ¿a quién le pide permiso? ¿O quién le dice ya, núcleos de la base se van a mover, pero lo vas a hacer de manera ordenada? Porque si los núcleos de la base no tienen un control, van a generar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, las coreas, ¿no? Esos movimientos ondulantes. ¿Quién regula a esos núcleos de la base? La corteza frontal. La corteza frontal es más importante. Ahora, ¿estos movimientos involuntarios pueden tener trastornos en el lenguaje? Sí, pueden haber trastornos en el lenguaje también. Ese paciente puede tener dificultad, pero puede que no le tenga. Hasta ahí un punto. Y si vamos al lóbulo frontal, el lóbulo frontal se encarga de los movimientos coordinados también,
se encarga sí o sí del lenguaje, se encarga sí o sí de la inhibición, del control de la inhibición, ¿no? Se encarga también indirectamente de las emociones y de la memoria de trabajo. Entonces, el lóbulo frontal es como que la parte más seria y que sí o sí va a afectar el lenguaje. En ambas estructuras tenemos movimientos involuntarios y trastornos del lenguaje, ¿no? Ahora, veamos nuestras claves. Sorpresa, corteza frontal y núcleos de la base. La corteza parietal hemos dicho que si es más posterior es sensibilidad, ¿no? Si es más anterior es más motora. La corteza parietal, como no me dicen que es anterior ni posterior, pienso en sensitivo y se va. El núcleo caudado es uno de los núcleos de la base, pero no necesariamente se va a encargar de alguna afectación que tenga relación con el lenguaje. ¿Cuál de las dos marcarían ustedes? ¿O cuál es la clave, no? Porque ustedes ya saben que esa pregunta ha venido. Un grito como pato, dice. Miren, chicos, la clave que dieron es esta, ¿no? Ganglios de la base es la clave que dieron. Movimientos corporales involuntarios y emite sonidos inapropiados. Dieron ganglios de la base. Por lo que ya hemos mencionado, realmente en mi criterio pudo ser también la clave B. Pero nosotros debemos fijar cuál es la clave que nos dieron, ¿no? La clave que nos dieron fue ganglios basales. Así que nos quedamos con esa clave. Ya, por favor.